Y aquí estamos, ya con la presencia en la mesa del economista Mario Rapoport para analizar las principales noticias económicas de la semana. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien. Gracias por venir. No, al contrario. Bueno, una semana en la que el gobierno envió el proyecto de presupuesto del año que viene al Congreso, un proyecto que proyecta un crecimiento del 4,5% para el 2013. Bueno, acerca de esto, Mario, quiero preguntarte, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esta proyección que se está incluyendo dentro del presupuesto? ¿Te parece optimista? ¿Te parece algo realizable? Bueno, no sé, la opinión de la CEPAL es de un 2,5%. Es decir, si ponemos ese techo y ese piso, podría ser algo más o menos realizable. Digamos, un 3%, una cosa de ese tipo, ¿no es cierto? Siempre se pone un poco más de proyección. Me parece que es una buena noticia, aunque sea el 2,5%. Recordemos que con la crisis del 2009 fue menos que eso, ¿no? Fue el único país que dio un resultado positivo, pero menor. De modo que no lo veo tan mal en ese sentido. De todas formas, bueno, uno espera, ¿no?, que como va a ser un año electoral, uno espera que el gobierno va a darle impulso, ¿no?, al gasto público para expandir la actividad. Eso puede justamente ayudar a alcanzar, ¿no?, este objetivo. Es probable que así sea. De todas maneras, no lo veo con malos ojos. Sigo pensando que hay que seguir impulsando la demanda, ¿no? Al contrario de lo que pasa en Europa, donde las políticas son de ajuste, ¿no? Incluso mucho más. Estaba justamente leyendo un pronunciamiento del presidente del Banco Central Europeo, de la Banca de Francia, del gobernador de la Banca de Francia, que decía que frente a esta situación la voluntad de autonomía de los estados europeos debe borrarse. O sea, están planteando directamente una situación en la cual o hacen lo que les dicen o chau, están liquidados, ¿no es cierto? Y hace poco leí también un pronunciamiento de uno de los del presidente de unas principales compañías de inversión chinas, que decía de que lo que estaba pasando en Europa era culpa de la indolencia, de la pereza de los europeos, que debían abandonar las leyes sociales que tenían. Me da la impresión de que esto parece ser una vuelta al capitalismo del siglo XIX. Mario, ¿y qué análisis hace de las medidas cambiarias que ha tomado el gobierno a lo largo de este año? Bueno, las medidas cambiarias que ha tomado el gobierno no son una novedad, son mucho más fuertes. Es decir, que se estableció el control de cambio en 1931, el presidente Uriburu, un presidente totalmente conservador, con ideas liberales, aplicó el control de cambios, que era muy estricto. Había cinco formas de obtener divisas, ¿no? De acuerdo al tipo de bienes, más prescindibles o menos prescindibles. Aplicó un aumento de los aranceles también, de modo que no es ninguna novedad en Argentina. En otros momentos, si bien no se aplicaron control de cambios, se aplicaron múltiples cambios. De modo que no es ninguna novedad. Esto no es tampoco el control de cambios por ahora. Por ahora no llamamos control de cambios. Algunos ¿no? economistas lo que dicen es que con esto se ataca la consecuencia y no la causa, digamos, que la causa habría que buscarla, por ejemplo, en la inflación y en un atraso cambiario, y con esto se está atacando la consecuencia. ¿Usted coincide con ese diagnóstico o no lo ve tan así? Yo no creo que haya un atraso cambiario, y yo creo que el peligro de una mega devaluación, como se plantea o como plantean algunos, es profundizar el proceso inflacionario, como ha ocurrido anteriormente. Hay que atacar las causas de la inflación, pero también tener en cuenta una cosa. Nosotros estamos hablando de inflación, ¿no es cierto? Una inflación de 2 dígitos. Normalmente todos aceptan que esa inflación está entre un 20 y un 25%. Es una inflación histórica en la Argentina, de las moderadas. La Argentina tuvo inflación, no hablemos del 3.000%, 2.000%, hablemos de inflación. La Argentina tuvo inflaciones normales del 100%, ¿no es cierto? 60%. Además, hay que asociarla a las tasas de crecimiento. Por eso usted, igual, Mario, cree que hay que enfrentar este problema inflacionario. Hay que enfrentarlo absolutamente, pero el problema inflacionario... El gobierno no parece asumirlo, ¿no? No, el problema inflacionario tiene varias patas. Una de las patas es el problema de la crisis mundial y el aumento del precio de los alimentos, que se traslada a la Argentina.
Otra de las patas también es el tema de la oligopolización de ciertos sectores de la economía, y con una cadena de valores que también influye en aumentar el proceso inflacionario. Otra es una cultura inflacionaria que tienen los argentinos, que no existen en otros países, ¿no es cierto? Otra es la puja redistributiva de ingresos, es decir, no hay una sola causa de la inflación. Seguro. Hay distintas causas de la inflación, entonces hay que atacarlas pausadamente en cada uno de los lados y hay que ver si el gobierno tiene la fuerza suficiente como para atacarla. Ese es otro tema, ¿cierto? Es decir, los actores económicos tienen que responder a esto. ¿Cuáles serían las consecuencias, ¿no?, de que el gobierno continúe, ¿no?, con esta tesitura de no enfrentar el problema inflacionario? No, yo no creo que el gobierno no está preocupado por el problema inflacionario. Creo que está preocupado. El tema es justamente ver si tiene las fuerzas y condiciones suficientes como para afrontarlo. Esa es otra cosa, ¿no? Cuando se planteó el tema de las retenciones, de alguna manera las retenciones eran también, o tenían un efecto antiinflacionario, es decir, de parar el aumento del precio de los alimentos como consecuencia de las exportaciones agrícolas. Entonces, y ahí hubo un problema, ¿no es cierto?, que eso no se aceptó. Habría que hacer también una reforma tributaria en serio, que también quizás eso permitiría disminuir las retenciones y cambiarlo por ganancias, pero también es resistida. Es decir, la gente plantea no pagar impuestos. Es decir, un país en que no se paga impuestos no existe. Bueno. Es decir, el Estado cumple un rol fundamental en la vida de un país. Entonces, este es el problema. Muy bien, perfecto. Bueno, el análisis entonces, muchas gracias Mario por haber estado con nosotros. El análisis entonces del economista Mario Rapoport sobre los problemas de la Argentina, en particular el problema inflacionario, ¿no?, que está teniendo consecuencias sobre el tipo de cambio y genera, ¿no?, reclamos en un sector creciente de la sociedad, como hemos visto en la semana que ha pasado. Nos vamos entonces con esta información. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.